Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy iniciamos nuestra tercera clase del diplomado de Derechos Humanos. Requiero siempre que usted tome y tenga la gentileza precisamente de tener su Biblia abierta siempre, donde anotar, ¿verdad? Y por supuesto con su corazoncito dispuesto a aprender, ¿verdad? Bueno, hoy veremos las nociones generales sobre los derechos humanos. Paul Auster dijo en una oportunidad: si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Los derechos humanos son normas inherentes. Inherentes significa que se adhiere a algo, se agarra a uno. Inherentes, inalienables y universales, que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, siendo estos regentes de la forma en que las personas viven en sociedad, así como su relación con el Estado y las obligaciones que éste tiene con la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo de las nociones generales sobre los derechos humanos? Dar a conocer los elementos teóricos necesarios para poder comprender el enfoque de los derechos humanos y, por supuesto, su objetivo, así como un breve desarrollo conceptual a través de la historia. Los conceptos claves de lo que venimos hablando de las nociones generales es derechos naturales. Fíjese bien, derechos naturales, derechos morales, derechos positivos, derecho al contrato social, derecho al Estado de Derecho y el derecho a la dignidad. Son prácticamente 6 conceptos claves que hemos enunciado en estos momentos. Ahora, hagámonos una pregunta. Quizá usted ya se la haya formulado. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son o es el reconocimiento de los derechos humanos en leyes nacionales como internacionales. Y esto ha venido a significar un importante cambio de paradigma en las relaciones de poder entre actores sociales, el Estado, entre los pueblos de la región y del mundo. Su conquista es el producto de muchas luchas sociales que se reiteran a través del tiempo y significa una garantía real para asegurar la plena conclusión social, política y cultural.
Fíjese bien, son 3. Para la inclusión social, política y cultural de todos los hombres y por supuesto de las mujeres, ¿verdad? A la dinámica cotidiana de una sociedad. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico. Por el otro lado, hablamos del orden jurídico nacional. En nuestra constitución política, en los tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación, sin discriminación alguna. Estos derechos son internacionales y están interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos son aquellos que tenemos como personas, que nacemos hasta que morimos, sin productos de las exigencias sociales que se han hecho a lo largo de la historia y se han cimentado en la dignidad de ser humano y de los valores que constituyen las sociedades. Preguntémonos a estas alturas, en el apartado en que estamos viendo, con respecto a las nociones generales sobre los derechos humanos. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los derechos humanos? Se deben de tomar en cuenta los siguientes, son varios. Derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Derecho a igualdad entre mujeres y hombres. Derecho a la igualdad ante la ley. Derecho a la libertad de persona. Derecho a la integridad y seguridad personales. Derecho a la libertad de trabajo. Y derecho a la profesión, a la industria o al comercio. Derecho a la libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de imprenta, libertad del derecho a la libertad de tránsito y de residencia, libertad de asociación, también libertad a la reunión y manifestación,
derecho a la libertad religiosa y de culto, el derecho de acceso a la justicia, derecho a la irretroactividad de la ley, el derecho de audiencia y el debido proceso legal, derecho al principio de legalidad, el derecho a la seguridad jurídica en materia de detención y derecho para los procesados en materia penal, derechos de la vida u ofendido, derecho a la seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial, derecho a la seguridad jurídica respecto a la imposición de sanciones y leyes y multas. En los juicios penales, derecho a la vida, a la inviolabilidad, o sea que no se puede violar, el derecho del domicilio, del derecho de las comunicaciones privadas, derecho a la propiedad, derecho de acceso a la información, derecho a la protección de datos personales, derecho de petición, derecho a la ciudadanía, derecho a la reparación integral y a la máxima protección, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al agua y al saneamiento, derecho a la alimentación, derecho a un medio ambiente pero sano, derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, derecho a los pueblos y comunidades indígenas, derechos a las comunidades agrarias, derecho al acceso de cultura, derecho a la cultura física y al deporte, derecho al trabajo y el derecho en el trabajo. Son cosas muy distintas. ¿Eh? Ok. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer documento legal que protegía los derechos humanos y marcó un hito en la historia de los mismos derechos humanos. Fue elaborado por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. A partir de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de los dos tipos de Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales, en sus respectivos preámbulos, por supuesto, y se reconoce que la dignidad es inherente a todas las personas y constituye la base de los derechos fundamentales
y lo que se ha convertido en el valor físico fundamental, en el valor básico fundamental de la construcción de los derechos de las personas como un sujeto libre y participante de una sociedad. Las características de los derechos humanos son fundamentales y estas características fundamentales de los derechos humanos establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son las siguientes. Tome mucha nota de todo esto. Las características fundamentales de los derechos humanos son las siguientes. Universales. ¿Por qué decimos universales? Los derechos pertenecen a todos los seres humanos y el mismo hecho de serlo. Se lo vuelvo a repetir. Una de las características de los derechos humanos es universales. Son universales. ¿Por qué? Porque los derechos pertenecen a todas las personas, a todos los seres humanos, por el simple hecho de serlo. Otra característica es inalienables. ¿Qué significa esa expresión o esa palabra? No se pueden enajenar. Nadie puede ser despojado de ellos. Nadie, absolutamente nadie. Porque el que lo hace se le toma como un actor que es loco. Irrenunciables. Es el contrario, ¿verdad? De renunciar. Irrenunciables es que no se puede renunciar a ellos. Aunque sea por su propia voluntad, no se puede, lo siento mucho. Y por lo tanto son también intransferibles, no se puede transferir. ¿Por qué? Nada más que el propio titular puede valerse de ellos. Escuchó muy bien, ¿verdad? Esta palabra irrenunciables, usted no puede renunciar a estos derechos humanos. ¿Por qué? Porque valen solamente para usted. Usted no los puede transferir a otra persona. No, cada quien los tiene. Ok. Otra característica es imprescriptibles. Son para toda la vida. No tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Esto es para toda la vida. Indivisibles. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. No puede prescindirse de ninguno. Y ese apartado lo hemos sacado precisamente de la ONU 2020. Para que usted sepa que lo que usted está precisamente estudiando, recibiendo, todo esto está basado en los anales de la historia de los derechos humanos. La evolución histórica precisamente de los derechos humanos es que los derechos humanos no siempre han existido como los conocemos hoy en día. Han sido reconocidos gradualmente por la humanidad
En siglos anteriores solo se reconocían garantías a cierto tipo de personas. Y es a través de las revoluciones, de las luchas y las demandas que se les ha ido reconsiderando y reconociendo y plasmándolo ordenadamente en situaciones jurídicas. Por esta razón, los derechos humanos se clasifican en 4 generaciones. Fíjense bien, en 4 generaciones se clasifican estos derechos humanos, de acuerdo con la oficina, ¿verdad? Allá en la ciudad y en el país de México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son las siguientes. Ponga mucha atención. La primera generación habla con respecto a los derechos civiles y políticos. Son aquellos derechos que protegen las libertades de las personas frente a la situación de las autoridades y de particulares, al establecer un límite a su actuación. Dentro de los derechos civiles figuran los derechos a la libertad personal, a la integridad física, a un nombre, a la propiedad, al debido proceso, a la libertad de expresión. Algunos ejemplos de los derechos políticos son el derecho a participar, a la protesta, a votar y ser votado, y derecho a petición. La segunda generación son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hacen referencia a las condiciones básicas para tener una vida digna, lugar de trabajo, una seguridad social, una vida en familia, participación en la vida cultural, el acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua, a la atención de la salud y la educación. La tercera generación habla con respecto a los derechos del pueblo o de solidaridad o ser solidarios. Este grupo promovido a partir de la década de los años 70 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. El uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. El patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permite una vida digna. La cuarta generación se enfoca al derecho a la democracia, al derecho a la información, al derecho al pluralismo. La cuarta generación nos brinda precisamente nuevas perspectivas para entender de manera más amplia
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Imaginémonos por allá, por el año de 1948. Algunos de los derechos son el derecho de acceso a la informática, el acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación. Ojo con esto. El derecho a formarse en las nuevas tecnologías. El derecho a la democracia, no a la dedocracia, no, el derecho a la democracia. Y el derecho a la información y el derecho al pluralismo. Queridos, amados hermanos estudiantes, esto es la tercera clase. Posteriormente les voy a enviar por escrito en el grupo siempre de derechos humanos el tercer examen de la tercera clase que hoy hemos tenido. Bendiciones a todos y cada uno y que Dios me los bendiga y que siempre sirvan en su ministerio y que sigan congregándose y sirviéndole a nuestro Dios Todopoderoso Jesucristo. Nos vemos más noche. Amén.